A las 12 es bueno, buenas tardes, ¿sí? Buenas tardes a las 12. Qué bueno. Buenas tardes, hermano, ¿cómo están? Qué bueno. Qué bueno estar en pleno verano en la casa del Señor y poder recibir lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Está chiquitito ahí el título, se podría agrandar para que mis hermanos... No se puede, me hacen así, que es imposible agrandarlo, así que... De todas maneras se los leo: la autoridad de Jesús en palabra, confrontación y liberación. La palabra de Jesús en palabra, o sea, la autoridad de Jesús en palabra, confrontación y liberación. Vamos por favor a Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37. Evangelio de Lucas, capítulo 4, desde el versículo 31 hasta el versículo 37. Voy a dar lectura a esta extraordinaria palabra, como es nuestra costumbre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ello, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Oramos. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, le damos infinitas gracias por esta nueva oportunidad, preciosa, bendita oportunidad que nos brinda de congregarnos en este tiempo estival, Señor, donde los ciudadanos, nuestros hermanos también pueden salir a descansar en este tiempo, y nosotros acá tenemos esta oportunidad también con muchos de nuestros hermanos acá presentes, poder estar reunidos en su casa de oración. Gracias por estas bendiciones que usted nos da a cada uno de nosotros, especialmente para poder meditar en el consejo de su palabra. Gracias, mi Señor y Rey, por la iglesia de los niños, por cada uno de los presentes, a quienes rogamos que usted nos siga bendiciendo mientras vamos escuchando su palabra esté actuando en cada uno de nuestros corazones, sanando, liberando, restaurando y trayendo vida a aquellos que la necesitan. Muchísimas gracias, Señor. Su bendición la rogamos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. La semana pasada nosotros estuvimos en otra sinagoga. ¿Se recuerda? ¿En qué sinagoga estuvimos? Pastor, estuve en la Iglesia Cristiana Vida. Pero en la Iglesia Vida estuvimos predicando de un incidente que sucedió en la sinagoga en Nazaret. Y ya nosotros quedamos bastante claros de lo que sucedió en aquel lugar, que cuando nuestro Señor empezó a hablar su palabra,
los hermanos, estoy haciendo comillas, los hermanos de la sinagoga se dejaron ver que ellos no tenían el Espíritu del Señor en sus vidas y en sus corazones, porque al ser confrontados con la palabra, dice, se llenaron de ira. Estoy mirando solamente un pequeño trampolín para ir a la palabra de ahora. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte en el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, el Señor salió de la presencia de todos aquellos que están reunidos en la sinagoga de Nazaret y salió. Y ahora el doctor Lucas, el médico Lucas, el autor inspirado por el Espíritu Santo del Evangelio de su nombre, de Lucas, nos sitúa en otra sinagoga, en la sinagoga de la ciudad de Capernaum. Y aquí hay un pequeño detalle que queremos sacarlo de inmediato, versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. ¿Se acuerda la costumbre que tenía el Señor de congregarse? ¿Cómo era la costumbre del Señor? Siempre estar donde se reunían los que profesaban la fe en Dios. Siempre. Él nunca le hizo el quite para estar delante de aquellos que venían a adorar al Señor. Y él es sacado de esa sinagoga en Nazaret y rápidamente Lucas nos ubica en Capernaum. El versículo 31 dice, descendió a Capernaum, ciudad de Galilea. Es decir, el Señor sigue situado en la parte norte de Israel. Todo el sector norte de la tierra de Israel en la tierra de Galilea. Y Galilea corresponde a diferentes ciudades, entre ellas Nazaret, el lugar donde nuestro Señor pasó sus 30 años oculto, podríamos decir, no desarrollando un ministerio público, sino en la carpintería, en la empresa de la casa, desde pequeño ayudando a su padre adoptivo José. Entonces, en esta región de Galilea, primero está aquí en Nazaret, pero ahora que él es despedido de aquel lugar, él aparece en Capernaum y dice que descendió. Y este descender tiene que ver, ¿no es cierto?, que la ciudad de Capernaum estaba a más de 200 metros bajo el nivel del mar, en circunstancia que Nazaret a más de 350 metros sobre el nivel del mar. Y es el detalle que nos dice la Escritura, que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. Es decir, el Señor no quedó aquí complicado, ay, los hermanos no me quieren, me echaron de la sinagoga, me quedo en la casa viendo televisión, en fin, todo aquello, sino que rápidamente él fue a una de las varias sinagogas que habían en este lugar llamado Capernaum. Siga por favor el versículo 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Voy a avanzar en estos dos versos porque el cuerpo de la enseñanza viene después de estos dos versículos. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y ya nosotros hemos estado notando que cuando nuestro Señor predicaba, era atrayente su predicación. Era una predicación que daban ganas de seguir escuchándolo todo el rato, porque no era como las predicaciones de los fariseos, de los doctores de la ley, de aquellos que predicaban en la sinagoga. Se admiraban, dice Lucas en el 32, se admiraban de su doctrina,
porque su palabra era con autoridad. Siempre que los doctores de la ley, los fariseos y todos los que fungían como predicadores en la sinagoga tenían una mala costumbre. Y la mala costumbre era justamente ser muy juicioso, muy juicioso. La palabra del Señor siempre a nosotros nos va diciendo nuestras falencias, pero también la palabra del Señor nos da el remedio a las falencias. Amén. ¿Están de acuerdo que eso sucede siempre en nuestras reuniones? Pero estos que predicaban en la sinagoga no eran muy juiciosos y además siempre estaban citando las tradiciones orales, lo que los hombres podían inventar cada cierto tiempo y ponerlo como algo muy establecido, como una verdad, ¿no es cierto?, total, y ellos generalmente hacían aquello. Pero lo único que puede en una reunión transformar la vida, ser una palabra de autoridad, es la palabra que emana del Señor, hermano. Nosotros podemos tener excelente experiencia y podemos combinarla en un grupo de vida y contar la tremenda obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones. ¿Ha hecho el Señor algo? En diferentes áreas el Señor ha hecho grandes portentos, grandes milagros en nuestra vida, pero finalmente lo que va a transformar la vida de los oyentes es la palabra del Señor. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. No estaba citando tradiciones, no estaba citando, ¿no es cierto?, pensamientos, frases de maestros ilustrados de la época, sino que el Señor estaba hablando su propia palabra. Entonces, siempre que esté la palabra del Señor presente en un culto, va a haber una palabra de autoridad, de bendición para nuestras vidas. Amén. Muy bien, entonces se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Vamos al 32. ...32 y 33... porque he dicho que necesito entrar un poquito a este tema, y se admiraban de su doctrina. 33, por favor, dame el 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Nos quedamos ahí. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. Un espíritu de demonio inmundo. Ahora, qué interesante, porque se nos habla que entre todos los congregados estaba una persona que estaba con un espíritu de demonio inmundo. Y debemos de entender este suceso como algo totalmente real y literal, porque el doctor Lucas, el autor de este evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, nos da detalle del día y del lugar que ocurrió esto. Por lo tanto, nadie puede empezar a espiritualizar. Hay lugares que les gusta mucho espiritualizar el texto bíblico, pero qué bueno entender que aquí no podemos espiritualizar un gran incidente, porque se nos dice el día, el lugar, la ciudad, la congregación que esto está pasando. Entonces, esto no es una historia, porque la humanidad le encanta la historia del ocultismo, de los demonios, y muchas veces las personas están expectantes, inclusive cuando dan películas de terror, estar atentos a aquello. Algunos son muy valientes y le ayuda a sosegar, ¿no es cierto?, su sistema nervioso. A otros que los deja paralizados. Depende de la persona. ¿Amén? ¿Saben eso? Que hay personas que les tranquiliza el sistema nervioso y a otros prácticamente no pueden dormir de noche. Pero eso sucede, y las personas, yo creo que sí, les pasa a algunos, esa experiencia, y están esperando la última película de terror. ¿Ah? Esto todo se trata de alguna manera en la sociedad que nosotros vivimos como de
caricaturizarlo, lo dije bien, me costó, pero lo dije bien, de tal manera que lo del diablo, lo del ocultismo, pasa algo como de segundo lugar. Sin embargo, por la palabra del Señor nos vamos a dar cuenta que la manifestación del diablo es real, es tangible. Y así nosotros nos podemos dar cuenta que el diablo está atento, está listo para hacer su estrategia de pronto en medio de la sociedad y aún dentro de los creyentes. Y si nosotros echamos un poquito más atrás la enseñanza del Evangelio de Lucas, nos encontramos que el mismo diablo vino a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí el mismo Señor nos dio y nos reveló a través de su palabra los peligros de la tentación, especialmente porque la tentación venida de Satanás es un tema, ¿no es cierto?, que el enemigo la trae para que la persona peque a la presencia de Dios. Por eso este tema es muy delicado, es un tema muy presente, muy real, y que los cristianos no podemos subestimar. Alguien diga, no, si ahora que yo estoy en la fe, estoy totalmente exento de la obra del enemigo, de la obra de Satanás. Hermano, recordémonos la palabra del Señor que nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso dice la Escritura. Y debemos de saberlo de memoria en nuestra mente y en nuestro corazón, y podemos recitarlo en esta hora y decir que el enemigo, Satanás el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, esta es una realidad, y el Espíritu Santo permitió que Lucas, que sabe de este incidente, plasmara ahora y esto quedara en la Escritura, en la palabra del Señor. Ahora, cuando el gentío iba detrás de nuestro Señor a escuchar sus palabras, Él le hablaba a personas comunes y corrientes. Él no le estaba hablando a los que estaban en una cárcel, ¿no es cierto?, que eran los criminales más grandes, que estaban en el Secot, por ejemplo, y que estaban condenados a 200, 300 años por las fechorías que habían hecho, por los homicidios. El Señor le estaba hablando a personas comunes y corrientes y les decía, ustedes son de su padre el diablo. Imaginémonos hoy día que si el Señor se parara enfrente de nosotros y viniera a predicarnos y nos dijera, ustedes son de su padre el diablo. ¿Cómo reaccionarían los derechos humanos? ¿Cómo reaccionarían, ¿no es cierto?, las naciones de la tierra? ¿Qué se cree que nos diga que nuestro padre es el diablo? Bueno, los que pueden anotar, eso está en Juan 8:44, para que sepan que estoy predicando la Escritura. Las personas dirían, ¿y quién es este para decirnos que nosotros somos hijos del diablo? Ahora, el apóstol Pablo, en el mismo tenor, en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, disculpen hermanos, recién voy a poner el cronómetro, pero creo que llevo poquito tiempo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduviste en otro tiempo, cuando no conocíamos al Señor. Estamos mirando la vida antes de conocer al Señor. Dice, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. O sea, todas las mentiras que el mundo dice, nosotros las obedecíamos, las creíamos, conforme todas esas mentiras al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es un nombre nada menos que de Satanás el diablo. El espíritu que ahora opera, es decir, sigue operando
en los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que rehúsan venir a la fe de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, también hablándole a los hermanos de Corinto, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, les dice: en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Usted se ha encontrado con personas que, aunque le explique de la manera más simple el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa persona tiene el entendimiento cerrado, sellado, y dice: no, yo puedo creer en todas las cosas, pero no puedo creer en lo que tú me estás diciendo. Podría ser ahí que el Dios de este siglo, Satanás el diablo, ha estado cegando el entendimiento de ese incrédulo, para que no le resplandezca, para que no vea la luz del Señor, no vea, ¿no es cierto?, con esos ojos abiertos la realidad del Señor. Por lo tanto, Satanás el diablo está trabajando fuertemente desde siempre en medio de la sociedad, especialmente en la sociedad de personas no creyentes. Entonces, está en muchos casos impidiendo que las personas vengan al conocimiento de la verdad del Señor. Los deja ciegos. Ahora, también hay personas que han estado muy dentro de la fe y, sin embargo, Satanás entra y se apodera de ellos por un tiempo específico. Por eso venir a la fe siempre, mis amados hermanos, nos demanda ser atalayas de nuestra propia vida. Hay personas que le encanta ser atalayas de todos los hermanos y tratar de ver lo que está sucediendo con esto otro. Sin embargo, la encomienda de la palabra del Señor siempre es que nosotros seamos atalayas de nuestra propia vida y estemos observando, porque hay tiempo donde Satanás entra y se apodera de las personas por un tiempo específico. Pastor, ¿qué está predicando? Si yo soy creyente, soy un hijo del Señor, ¿cómo se le ocurre? Pero si uno empieza a mirar la palabra del Señor, por ejemplo, se encuentra con Judas Iscariote. Judas Iscariote no era una persona ajena al propósito del Señor. Estuvo dentro del grupo selecto de los seguidores de nuestro Señor. Lo vio actuar durante sus 3 años de ministerio. Escuchó la preciosa enseñanza del Sermón del Monte, que mis hermanos, los grupos de vida ya están terminando después de haber aprendido esta preciosa enseñanza. Y vio todos los milagros que hizo el Señor, pero de pronto dice la Escritura que Satanás entró en Judas. Satanás entró en Judas. ¿Tiene duda de aquello? Lucas capítulo 22, 3. Si puede colocarlo y después nos vamos rápidamente a Lucas 4, 33. Lucas 22, 3. Toda la iglesia. Y entró Satanás en Judas. Por sobrenombre Iscariote, ¿sí? El cual era uno del número de los 12. De pronto uno se admira, hermano, de las reacciones de las personas, y uno dice: oh, yo me lo podía esperar de una persona recién llegada a la fe. Pero es muy probable que esa persona, sin tener cuidado de su vida espiritual, se empezó a preocupar de los demás. Y empezó a tener cuidado en el resto de las personas y no se dio cuenta cuando Satanás entró a su vida y se apoderó por un tiempo limitado, porque si es un hijo del Señor va a ser un tiempo limitado, pero es ahí donde con mayor razón tenía que estar firme en la fe. Entonces debemos de tener mucho cuidado,
porque no solamente alguien dice, pero Judas, y finalmente Judas se habrá salvado. No, era una persona que a lo mejor no era creyente, y ahí la palabra como que estamos ahí entre que sí y no. Bueno, lo único que sabemos que solamente el Señor sabe en el tiempo de la partida de la persona. Pero sin embargo, si queremos mirar un discípulo del Señor, podríamos poner como ejemplo al apóstol Pedro. Al apóstol Pedro. Y al apóstol Pedro el Señor le dijo: Satanás ha deseado poseerte. ¿Ah? Él quiere, ¿no es cierto?, zarandearte. Satanás tiene esa intención. Y por lo tanto, eso te va a pasar. Vaya a entrar a la zaranda. Pedro, vaya a entrar a la zaranda. Y cuando entró a la zaranda, el apóstol Pedro, cuando negó al Señor 3 veces, oye, ¿tú eres canuto? No, yo soy una persona educada. Yo no soy canuto. 3 veces negó al Señor. Pero el mismo Señor le dijo: pero yo he orado para que tu fe no falte. Entonces, amados hermanos, Satanás, el diablo, está ahí para trabajar. Y yo no vengo en esta hora para que nos sintamos atemorizados, porque después la palabra del Señor nos va a decir cuál es la acción y cómo nosotros debemos accionar para zafar estas situaciones. Y la actividad de Satanás es terrible. Es una actividad de pronto que contrae la vida o paraliza a los hombres y mujeres. Y ahí la palabra del Señor en Lucas, qué precioso el libro de Lucas, hermanos, cuando empecemos, ya estamos empezando en estos preciosos incidentes, pero en Lucas capítulo 13, versículo 11 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Aquí tenemos un problema grande. Y vino el Señor a la sinagoga en aquel tiempo, lo vamos a ver en el capítulo 13, nos faltan algunos domingos, tal vez medio año para llegar al capítulo 13. Y el Señor la sanó en día de reposo, y ahí todos empezaron a protestar. Todos los religiosos: pero ¿cómo es posible que las haya sanado en día de reposo? Y el Señor lo reprendió y le dijo: ¿acaso esta mujer, hija de Abraham, a quien Satanás había mantenido atada durante 18 años, no se le debía liberar en sábado de lo que la ataba? Hija de Abraham, una mujer creyente, 18 años, atada. ¿Quién Satanás ha mantenido atada durante 18 años, hermano? Este tema es delicado. Este tema no es sencillo. Una hija de Abraham, una mujer creyente, era hija, como dice la Escritura, de Abraham, pero había mantenido esa condición ortopédica, encorvada durante 18 años, y había sido afectada por un espíritu, hermano. Por un espíritu, así lo dice la palabra del Señor, un espíritu de enfermedad. Ahora, Satanás había causado este problema y esta enfermedad con el poder de Satanás. Entonces, ahí tenemos diferencia. Satanás actúa en el mundo sin Dios de manera total, con sus huestes infernales de diferentes rangos, los principados, las potestades, las autoridades, ¿no es cierto? Y todo ese rango del ejército demoníaco en el mundo entero, pero también de pronto accede a personas creyentes. Accede. Y los que estamos en la lectura bíblica nos recordamos del libro de Job. Y todo este tiempo nos dice: pero ¿qué estoy leyendo? Si el patriarca Job lo único que hace es quejarse. ¿Ha notado ese detalle? En la lectura, y uno dice: entonces los cristianos debemos ser buenos para quejarnos. Y estamos bien porque yo soy bueno para quejarme. No, es un asunto puntual. Lo que ha pasado en el libro de Job, hermano, es que Satanás vino, ¿no es cierto?, de alguna manera a afligir
a el patriarca, porque le dijo, mira Dios, es re facilito servirte, porque al final Job, tú lo tienes bendecido y todo el tema. Mire lo que vino a hacer Satanás, de tal manera que en ese momento él empieza, ¿no es cierto?, con esta situación de que Satanás trae la tremenda calamidad que usted ya lo conoce a través de la lectura bíblica. Entonces, el diablo de pronto está involucrado en situaciones raras. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando vemos ya al final del ministerio del apóstol San Pablo, él se va desplazando y la manera de viajar no era como ahora, un facilito, un avión o en un buen bus reclinado en 180 grados y muy bien acomodado. Generalmente tenían que viajar. Pero ¿se recuerdan los incidentes de los naufragios? Oiga, terrible. Una persona que no sabe nadar cae, no sé, en un charquito de agua y se ahoga rápidamente. Sin embargo, vemos al apóstol Pablo con todo lo que parte de un barco naufragando. Y ahí donde iba a llegar, iba a haber una gran obra que Dios iba a realizar en ese lugar. Sin embargo, da la impresión que Satanás quería frustrar el plan de Dios. Y naufragaron todos los que iban en ese barquito. Hubo un temporal, pero tremendamente, que de seguro era del príncipe de la potestad del aire. Del príncipe de la potestad del aire, el que remolina, ¿no es cierto?, de pronto los vientos, y hay calamidades, hermanos amados. Entonces, ahí tenemos actuaciones de Satanás que de pronto vienen y nosotros debemos estar conscientes de lo que pueda suceder, porque en realidad no siempre son en personas no creyentes, sino de pronto por permisión de Dios, porque Él quiere algo más de nosotros. Hay una actitud permisiva de Dios y Satanás viene a infringir alguna derrota, y si la persona no ha madurado en la fe, desafortunadamente sufre una gran derrota espiritual. Ustedes se recordarán del apóstol Pablo, el aguijón en la carne. ¿Qué dijo él? Alguien dice, no, él tenía problemas de vista, tenía no sé qué, no sé cuánto, y todos los estudiantes de la Biblia empiezan a especular qué es lo que tenía el apóstol Pablo. ¿Y sabe lo que tenía el apóstol Pablo? Indistintamente si era la vista, si era en otra parte, un mensajero de Satanás, hermano. ¿Y alguien me puede decir si el apóstol Pablo estaba o no en comunión con el Señor? ¿Estaba en comunión con el Señor el apóstol Pablo, hermano? ¡Amén! La congregación tiene que responder ¡amén! Claro, él era un lindo instrumento en las manos del Señor, pero vino un mensajero de Satanás que le pidió al Señor, quítalo de mí, y el Señor le dijo, no, porque te voy a mostrar que la manifestación de mi gracia va a ser más importante que ese mensajero de Satanás. ¿Ah? Entonces, mucho cuidado, porque esta es una realidad que puede pasar aún dentro del pueblo del Señor. Y muchas veces Satanás viene a nuestras reuniones para enturbiar nuestra mente, para ocuparnos en diferentes cosas, de tal manera de robarnos la bendición de la palabra del Señor, hermano. Satanás viene y él coloca en la mente, en el corazón, la persona está nerviosa mientras está sentado ahí en el culto, está nerviosa, revisa su celular, ve Facebook, ve y todas las redes sociales, y Satanás ha entrado en su vida para robarle la semilla de la palabra del Señor, hermano. O para pararse, o para ir al baño 3 o 4 veces, o para salir del templo, hermano. Tal vez no se ha examinado que Satanás está trabajando en su vida. Debemos de tener mucho cuidado, porque él va obrando para impedirnos percibir preciosas realidades espirituales que Dios tiene a favor de nosotros, hermanos. Así que debemos estar muy atentos a aquello, porque Satanás puede tomar el control de una persona para un propósito específico. Bien.
quería introducir este tema con estas pequeñas palabras, creo yo, y le invito a que le dé un fuerte aplauso al Señor. Vamos a nuestro texto. Vamos a nuestro texto. Ya he predicado el 31 y 32, que lo avancé. Y aquí, en el versículo 33, digamos 33. Ah, no, eso es el médico que le dijo a usted. Diga 33. ¿Para ver los pulmones? ¿Para qué se dice 33? ¿Ah? Ahora ya no. Hoy hace tiempo que no vaya al médico, hermano, disculpen. Lo pasan por el escáner. Y es sencillito, mientras uno no sea claustrofóbico, es sencillito un escáner, ¿sí o no? Uno puede dormir en el escáner, por lo menos eso me ha pasado a mí. Ay, lo meten ahí, va a estar como media hora, excelente, si en 2 minutos yo me puedo dormir, imagínense lo que puedo hacer en media hora, soñar, roncar y hacer muchas cosas. Bueno, entonces tenemos acá, hermano, el versículo 33, a propósito, diga 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. Ahora es evidente que la manifestación del diablo como que se incrementó en el ministerio del Señor. Es evidente. Hoy día está. Pero en el ministerio del Señor se manifestó de manera total. ¿Y qué vino a hacer ese espíritu de demonio inmundo que estaba en una persona? Vino simplemente a perturbar, a interrumpir el ministerio de nuestro Señor. Y ahí estaba, dice este hombre, un hombre que prácticamente era como un pajarito, hermano. Él estaba totalmente controlado por ese espíritu de demonio inmundo. De tal manera que cuando hablaba, no hablaba él, sino hablaba el espíritu de demonio inmundo. Imagínense, un espíritu es un espíritu. Oh, pastor, qué tremenda conclusión. Sí, pero un espíritu es algo que no se ve, ese espíritu es invisible. Pero mire el poder y la autoridad que emana de estos diablos que pueden también hablar. Que pueden hablar. Dice este espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, es decir, este espíritu inmundo tenía buena voz porque exclamó a gran voz. Y aquí vemos a una persona que está en la reunión, que está en el culto cristiano y está con un espíritu de demonio. Se puede dar, es una realidad, hermano. Y volvemos al mismo punto del principio. No, pastor, si aquí estamos, todos somos santos pegados en la pared. No, amados hermanos, se puede dar, se puede dar. Y estaba. Y de pronto esos espíritus vienen acompañados. Lo vamos a revisar después cuando hubo una liberación en Gadara. Y en Lucas 8:26 el demonio habla y dice: somos una legión. ¿Y de cuántas personas componían una legión? ¿Cuántas personas componían una legión? 6,000. Es decir, una legión puede estar, ¿no es cierto?, metida en un cuerpo de una persona. 6,000 demonios. Es como como siempre la figuramos. Las rocas del mar que tienen, ¿qué cosita? Lapas, pegadas así, pero por todas partes. 6,000 huestes de maldad infernales
que pueden estar poseyendo una persona. Somos legión, le dice en Lucas 8:26. Bueno, lo que estamos hablando ahora, que había un hombre que tenía un espíritu de demonio y que éste hablaba. Y el versículo 34 dice, diciendo, déjanos, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que notar que cuando el Señor entró a la sinagoga, generalmente los que dirigían la sinagoga, cuando veían al Señor, le daban la reunión, por ponerlo en los términos que conocemos nosotros. Ya, usted va a presidir la reunión del día jueves, por decir lo que nosotros entendemos. A usted le toca la reunión. Entonces al Señor le daba la reunión para que Él tomara, predicara, controlara toda la reunión. Y la reacción de los demonios. La reacción de los demonios cuando la palabra del Señor en la boca de nuestro Señor Jesucristo va a ser revelada, la reacción de los demonios es que son incomodados. Delante de la palabra del Señor, los demonios son incomodados. Por eso el Señor predicaba con autoridad, porque los fariseos contaban cuentos, contaban historias, decían frases de personas que no tenían ninguna incidencia espiritual. Pero cuando el Señor hablaba, el infierno temblaba, hermano. Los demonios, ¿no es cierto?, aquí se incomodaban porque iban a ser desmascarados, se les iba a sacar la máscara. Entonces ellos reaccionan rápidamente. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Hay personas que pueden hablar de la santidad de Dios, que pueden decir Dios es santo y 3 veces santo. Sin embargo, puede haber un conocimiento sin fe salvífica. La gente se puede llenar su boca de palabras piadosas, hermano. La gente puede decir cosas, inclusive alabanza a Dios, pero si en ello no hay obediencia a la palabra del Señor, ese conocimiento es sin fe, por lo tanto, en ello no hay salvación. Este demonio, este espíritu de demonio, él conocía, yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y la Escritura dice que los demonios ante la santidad de Dios no solamente la conocen, sino que tiemblan ante el poder de Dios. Imagínense, los demonios son más ilustrados en la palabra del Señor y más temerosos que muchos cristianos. Qué terrible esto. Amados en el Señor, los demonios conocen la santidad del Señor, conocen el poder del Señor de tal manera que tiemblan delante de su presencia, y muchos cristianos delante de la palabra del Señor no tiemblan. ¿Sabe por qué no tiemblan? Porque no la obedecen, hermano. Entonces, la palabra del Señor es como estar leyendo un magazine, es como estar leyendo un tabloide, porque no la obedecen. La palabra del Señor dijo que yo no debía mentir y la persona sigue mintiendo. No la obedece, pero los demonios tiemblan y conocen la realidad del Señor. ¿Qué tiene con nosotros? Jesús de Nazaret ha venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios, ellos sabían, el Señor tuvo 30 años en la carpintería de Nazaret, pero ya los demonios sabían que Él era el Santo de Dios, hermano. Y recién los pobladores, cuando el Señor inició el ministerio, recién empezaron a dar cuenta, no lograban entender lo que estaba pasando con la persona del Señor, pero estos demonios ya sabían, conocían el carácter de Dios. Reconocían la santidad de Dios. Entonces, qué interesante,
lo que nos dice la palabra del Señor. Y añade, has venido a destruirnos. Los demonios saben que ellos están, ¿no es cierto?, con un juicio de destrucción. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué los demonios no son destruidos? Porque se está esperando el cúmplase a la sentencia que el Señor le infringió allá en la cruz del Calvario, hermanos. Es la razón que los demonios siguen trabajando. Se está esperando el cúmplase de la sentencia, porque Colosenses dice, como dice Colosenses, que el Señor exhibió públicamente a los principados y a las potestades. ¿Qué más dice? Ayúdenme. Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y si el Señor triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, ¿por qué estos bicharracos andan sueltos? Porque está ejecutada la sentencia, pero faltan los días del cúmplase de la sentencia. ¿Y cuándo se va a cumplir la sentencia, hermano? Los que estudiamos Apocalipsis 2 veces en esta iglesia. Al final de los tiempos, cuando salgan todos esos bicharracos, inclusive los que están en el abismo, ¿se recuerdan? Esas tremendas potestades infernales con un poder exorbitante, cuando salgan y salen, es tan fuerte la potencia que están encadenados que sale como un humo de los abismos. Eso ya lo vimos, hermano. Pero ahí ya va a venir la sentencia. Cuando el Señor esté concluyendo el plan y el propósito que Él tiene para su creación en el final de la vida como nosotros la conocemos en este tiempo. Entonces, aquí ha venido para destruir, ¿no? Y aquí vemos cómo el Señor trata con el demonio. Versículo 35. Dice, versículo 35... Y Jesús le reprendió, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. El Señor lo reprendió y lo silenció y le dijo, calla, calla. El Señor estaba preparando durante 3 años a sus discípulos. Y él no se estaba dando a conocer. Aquí de pronto apareció el Señor y al tiro él iba a dar a conocer su ministerio y su obra, sino que paulatinamente lo estaba haciendo con sus más cercanos, con sus discípulos, y este demonio ya estaba como así dando a viva luz lo que era el ministerio, o parte del ministerio del Señor. Por lo tanto, nuestro Señor aquí le dice que se callen. Porque el Señor no necesita que un demonio atestigue su ministerio. Es como cuando usted, guardando las proporciones, de todas formas, cuando un no creyente a usted le manda bendiciones. ¿Se ha fijado que hoy día toda la gente se llena de bendiciones y no tienen en su mira, en su conocimiento al Señor? Y le dicen Dios le bendiga. Ya es una palabra cliché, bueno, una palabra de buena crianza. Pero hermano, siempre la bendición viene del mayor al menor. Y una persona no creyente de pronto a usted le está bendiciendo. Bueno, ese es un pequeño detalle. Pero mira, aquí el diablo o este demonio hablando de las cosas del Señor. Oye, de ti yo no recibo. Eres un demonio, ¿cómo me vas a estar relatando los acontecimientos? No, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Ahí la autoridad del Señor, solamente la palabra del Señor, ¡pam!, salió lo derribó, pero no le pasó absolutamente nada. Qué bueno cuando el Señor actúa, porque cuando el Señor actúa no sucede nada, hermano. Absolutamente nada, no hay ninguna cosa rara. Y no le hizo daño alguno. Entonces, amado en el Señor, ahí la expulsión de demonio
nos muestra claramente que el conflicto entre el reino de Dios y el reino de Satanás comenzó. ¿Y cuándo comenzó? No comenzó hace 2000 años, hermano. Comenzó en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti. Dígame, ayúdeme ustedes. Entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15 inicia una guerra sin igual que se está manifestando desde el libro de Génesis hasta el final de los tiempos. Y de pronto los cristianos andamos desapercibidos por la vida. Amados hermanos, y uno dice, ¿y por qué la reacción de este hermano? ¿Y por qué esta hermana reaccionó así si era tan buena hermana? Y mire, ahora lo que está haciendo, está enojada con medio mundo. En fin, ha sido atrevida y todo el tema. Y uno dice, ¿qué pasó? Pero hay una guerra sin igual. Y la palabra del Señor dice que ante esta realidad nosotros los cristianos tenemos que vestirnos de toda la armadura del Señor para estar firmes, resistiendo al diablo, hermano. Qué tremendo, pero qué grande saber el poder del Señor. Qué grande saber el poder del Señor. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. 36 y 37 para terminar. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Había un asombro generalizado de el poder y de la manifestación del Señor. Entonces, este tema es muy importante. Y lo más importante es que Satanás y sus secuaces siempre están bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, usted, hermano, si lo hubiera entendido, hubiera reventado el techo de este templo con un amén. Ahora trate de entenderlo. Satanás siempre está bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso el cristiano estamos llamados a ser más que vencedores. Pero obviamente cuando estamos en guardia, porque si no estamos en guardia, no estamos vestidos con toda la armadura del Señor, va a haber cristianos derrotados. Van a haber cristianos que van a sufrir pérdidas. Y es terrible porque la Biblia dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Es decir, vamos en crecimiento, no en decrecimiento. Pero hay personas en el Evangelio que decrecen en el camino del Señor, que decrecen. Pero si estamos atentos, el poder de Satanás está bajo el poder del Señor, porque ya nuestro Señor Jesucristo lo venció. Bendito sea el nombre del Señor. Él lo venció y Él está, Satanás, el diablo y los demonios están totalmente en una posición subordinada al poder de Dios, hermano. El problema somos nosotros, hermano. Cuando no nos subordinamos al poder del Señor, podemos tener derrotas. Ese es el problema. Esa es la dificultad, porque el enemigo y los diablos siempre están subordinados bajo el poder del Señor. Entonces, que Él nos bendiga grandemente y nosotros podamos entender que tenemos una tremenda responsabilidad respecto a nuestra vida espiritual. Esto de la confrontación espiritual es una tremenda realidad que se vive en este tiempo presente cual nunca. En el ministerio del Señor se hizo visible, lo vamos a estar revisando en el libro de Lucas y en los evangelios. También, hermano, una manifestación tremenda. Pero en este tiempo
Satanás sigue trabajando, sigue obrando. Entonces, la gente debe entender que el poder de Dios es más poderoso, valga la redundancia, que cualquier otro poder que emane del mundo espiritual de Satanás. Entonces, dice el versículo 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba, y estaban admirados. Ser enseñado y admirarse no es suficiente al estar dentro de la iglesia. Ser enseñado y admirarse de la palabra del Señor no es suficiente, hermano. Lo que es suficiente es tener una fe genuina en el Señor. ¿Ah? Porque los de la sinagoga estaban, recuerde, sobre todo los de Nazaret, estaban admirados, les gustaba cuando el Señor predicaba. Ahora, en la sinagoga un demonio. Hermano, en la sinagoga un demonio, es decir, el diablo no pierde la oportunidad para venir al culto. Ah, pastor, entonces me quedo en la casa. Peor, hermano. Allí, porque los chilenos, toda la gente, a tiro nos aprovechamos del pánico. No, si el diablo viene a la reunión, no vengo, ¿no es cierto? Le gustó. El diablo jamás va a perder un culto cuando encuentra que hay un corazón que puede trabajar en él, pues, hermano. ¿Ah? Encuentra cabida. Por lo tanto, 1 Pedro 5:8, ¿qué dice? 1 Pedro 5:8. Alguien que lo tenga rápido. Me recuerda la primera palabra y se lo cito. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué más sigue? Versículo 9. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pastor, yo pensaba que a Job nomás le tocó la mala pata y por eso puro quejándose. Sabiendo que todos estos padecimientos lo están experimentando los hermanos en todo el mundo. Pero aquí nos dice la Escritura: salir a pelear con el diablo, subirlo al ring, resistir al diablo firme en la fe, porque el que lo derrotó, ya lo tiene derrotado, es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro adalid, nuestro capitán en jefe, hermano. Amén. Sé quién eres, versículo 34, el santo de Dios. ¿Cómo es posible que estos demonios infernales sepan de pronto la Biblia más que nosotros, hermano? Qué terrible, qué terrible. Cada día debemos amar y conocer más la palabra del Señor, pero no de manera intelectual, hermano. No, lo voy a colocar de esta manera. A ver, vamos a ver esta porción bíblica y la vamos a tratar como una ecuación. ¿Qué es más difícil en matemáticas, Juanito? Ayúdame. ¿Qué es más difícil, una ecuación o que integrales? Dime un nombre de... La ecuación diferencial. Ya. Venimos a un culto. Aquí tenemos un texto y lo vamos a tratar como una ecuación diferencial. Aquí le vamos a dar acá. Amado en el Señor, debemos conocer la palabra del Señor, pero más que hacer una ecuación integral o diferencial, debemos obedecerla. Si ella es entendible por los niños, la palabra del Señor es entendible por un niño, por lo tanto, no tanto hacer esa ecuación tan difícil, sino todo lo contrario, ir a la simplicidad y obedecer la palabra del Señor. Amén. Cállate y sal de él, el poder de nuestro Señor. Y las noticias acerca de él se difundían. ¿Quiénes la estaban difundiendo? Los discípulos.
que estaban con él, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Quién lo hacía? Los discípulos del Señor, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Entonces, qué precioso conocer la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de autoridad de nuestro Señor, de tal manera que esa palabra no solamente debe ser reconocida y obedecida por los diablos, cuanto más por nosotros, pues hermano, cuanto más por nosotros. Conocer la Escritura no equivale a tener fe salvadora. Oh, que me gusta escuchar la historia bíblica, me encanta. Lo más importante que usted debe hacer antes de encantarle escuchar la historia bíblica, entregar su corazón a Cristo. Eso es lo más importante. Ese es el punto de partida. La palabra del Señor siempre nos va a confrontar, hermano. Por eso cuando Juan el teólogo comió el rollo, dice que le provocó dos efectos. Uno, dulzura, y en otro, amargor. Cuando el Señor nos exhorta, uno dice, oh sí, el Señor me está pegando, el Señor me está exhortando, y aquí llega la palabra, y a los predicadores somos los primeros que no empieza a llegar. Pero, amados en el Señor, qué lindo cuando el Señor nos confronta, porque nos damos cuenta que somos sus hijos. ¿Ah? Porque qué papá a su hijo, ¿qué hace con el hijo? Lo disciplina. Hoy día los papás no disciplinan a los hijos, pero nuestro Señor, como el super papá, Él nos disciplina, nos confronta. La palabra siempre del Señor nos va a confrontar, pero siempre nos va a dar la salida a nuestro problema, hermano. Eso es lo precioso, siempre. El Señor tiene poder para liberar y lo hace con compasión. Dice la Escritura que ahí no le pasó nada a este muchacho. Salió de él y no le hizo daño alguno. Es decir, el Señor siempre va a restaurar. ¿Ah? Que Él nos bendiga grandemente. ¿Ah? Que el Señor bendiga esta preciosa palabra. Y esta Escritura, hermano, nos enseña que donde Cristo reina, el mal retrocede. Donde Cristo reina, el mal retrocede. ¿Ah? Qué precioso. Entonces, pastor, me he asustado ahora. Que Cristo reine en nuestros corazones. Porque si cualquier diablo quiere venir a hacernos una mala jugada, el reinado de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, va a hacer que todo demonio, que todo espíritu no tenga parte ni suerte en nuestras vidas. Amén. Amén, amados hermanos. Entonces, reinando el Señor, el mal retrocede, la verdad va a confrontar y el Señor va a traer liberación por su poder. Póngase en pie. Mientras va poniéndose en pie, le da un fuerte aplauso al Señor. Vamos a terminar con el 36 a viva voz. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? La autoridad de Jesús en palabra. Nosotros tenemos la autoridad de Jesús en su palabra, en su confrontación, pero además en liberación. Cierra su ojito y dele gracias al Señor por esta palabra. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos infinitas gracias por esta preciosa oportunidad que nos brinda de estar reunidos en su casa de oración, para disfrutar de la enseñanza tan extraordinaria que usted nos tenía, para colocarnos los pies sobre la tierra de la realidad que estamos en una confrontación espiritual sin igual, guerra sin igual. Pero ya lo precioso, lo lindo, nosotros sabemos dónde está el bando ganador.
nosotros sabemos quién va a ganar. Ya ganó la confrontación. Es nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario exhibió públicamente a los principados y a las potestades, venciéndolas, exhibiéndolas como derrotados, y determinó su final y el cúmplase de la sentencia al final de los tiempos. Y en el intertanto sigue la cruenta batalla. Pero aunque vemos que el apóstol Pedro fue pedido por Satanás para ser zarandeado, ahí estaba mi Señor, el gran vencedor, orando: Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Bendito eres Dios para siempre. Que siempre haya esta comunión contigo, que siempre. Porque si en algún momento nos tocara alguna situación de esta índole, lo que le sucedió al patriarca Job y otro, a la mujer encorvada durante 18 años. Pero sabemos que ahí va a estar tú, Señor, para darnos victoria. Ayúdanos a no estar desapercibido. Ayúdanos, Señor, a no vivir una vida como pajarito en la fe. Derrota tras derrota, derrota tras derrota. Porque pensamos que no hay ningún problema. Hay muchos problemas que Satanás quiere causarnos. Pero si estamos con nuestro Señor Jesucristo, en una tremenda comunión contigo, mi Señor, tenemos la victoria asegurada. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En esta oportunidad, si alguien vino a este culto no conociendo a Jesucristo, sepa que puede ser salvado por Él a través de creer en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Creer que Él murió por sus pecados para llevar su pecado personal de independencia y sus pecados. Murió para darle salvación, fue enterrado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Si crees al Evangelio, vas a ser salvo. Y la salvación es lo más importante que puedes alcanzar. Que así suceda con más de alguien de los congregados en este lugar o en nuestra audiencia. Que así suceda. Ven a la fe, ven a Jesucristo cuanto antes, para que alcances el perdón del Señor y la esperanza de la vida eterna. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Un buen aplauso al Señor. Hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.